Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Quien les habla, su pastor, Carlos Villegas. Hoy tengo para ustedes un tema que les va a gustar mucho y es la tentación. Pero antes, quiero recordarles que este programa es patrocinado por Transporte Tricar. Te lo trae y te lo lleva en toda Venezuela. Suministros de Pomet 27, el lugar donde la salud es primero. Corporación Bracho y Barra. La tentación es un tema que vamos a tratar hoy desde su perspectiva operativa. Y para esto quiero comenzar en el primer punto. Principio operativo de la tentación. Primero que nada, usted debe comprender que la tentación surge de nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Maldad. ¿Y de dónde surge la maldad? Bueno, la maldad, como ya lo he explicado anteriormente en otros programas, la maldad es el producto de la existencia del bien. En un lugar donde no hay leyes, no hay normas, por supuesto, no se puede imputar, no se puede culpar a absolutamente nadie de hacer lo malo o lo bueno, a pesar de que existe conciencia y que por la conciencia muchas personas se van a regir. No hay una norma que diga que aquello es bueno o que esto es malo, pero en el momento en que yo digo A es bueno, quiere decir que todo lo que no sea A va a ser malo o simplemente se va a oponer a A. En tal sentido, la maldad es un producto natural de la existencia del bien. Cuando digo esto es bueno y agradable, perfecto, cuando yo comienzo a señalar lo que es bueno, automáticamente las cosas que no se parecen o no van en virtud de estas que acabo de mencionar, terminan siendo el mal. De manera más sencilla, el mal entonces no existe, sino que es un producto del bien. Ahora, el bien explica su propia existencia, pero el mal es producto de la existencia del bien. En tal sentido, todo ser humano nace con el bien dentro de sí, es decir, amar, decir la verdad, quererse, perdonar, etcétera, etcétera, y bueno, son muchas cosas. Pero al mismo tiempo que está el bien en mi vida, está lo malo. Si digo la verdad, también sé que puedo mentir. Si amo, también sé que puedo odiar. Si respeto, también sé que puedo irrespetar. Y así sucesivamente yo voy a conseguir un antagonista de cada cosa que existe en el bien, alguien que se opone. En este sentido, cada uno de nosotros es tentado de su propio mal. La Biblia declara y enseña esto, que la concupiscencia, habiendo concebido, es decir, habiendo embarazado a alguien, dice, da a luz el pecado. Y el pecado para la muerte. En palabras más sencillas es el mal que está en usted, antes de convertirse en una acción, primero inocula en su cerebro, en su ser, el deseo de hacer eso malo. Una vez que usted comienza a hacer lo que está mal, entonces allí donde se ejecuta la maldad, y el nombre de la ejecución de la maldad la llamaremos o la vamos a definir acá en este programa como pecado. Y el pecado, por supuesto, es algo que te va a alejar de Dios. En este sentido, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia maldad que vive con nosotros, que es natural por la existencia del bien, va a producir en nosotros la tentación. Entonces, otro principio operativo de la tentación es que Dios no tienta a nadie. Usted puede pensar, usted puede asumir que Dios lo está tentando, pero Dios no tienta a nadie. Dios nunca te va a inducir a hacer lo malo. Puede inducirte cualquier otra cosa, tus propios pensamientos, puede ser inducido por, no sé, por un demonio, por un espíritu inmundo, puede ser inducido por un amigo que te hable al oído y te diga vamos a hacer lo malo, por una mala junta. Hay muchas cosas de ser inducido para hacer lo malo. Pero Dios nunca te va a decir, ven acá, vamos a hacer lo malo, te voy a probar para ver si tú haces lo malo o lo bueno. No, Dios definitivamente no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Ojo con esto, Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Ahora, el final del principio operativo de la tentación es que al final, quien decide hacer lo malo o hacer lo bueno, soy yo. Nadie va a hacer lo bueno por mí, nadie va a hacer lo malo por mí. Al final, soy yo quien decide. No sé si usted de pronto se ha acostado en su cama un momento o en el sofá y comienza a pensar
en cosas buenas, pero no sé si le ha sucedido que también ha pensado en cosas malas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? De repente usted está casado y se ha sentado, o casada, y se ha sentado a pensar cómo ejecutar una relación paralela a su propio matrimonio. Esto de pensarlo es cuando usted está siendo preñado, embarazado del propio mal que está en usted. Al final, una vez que usted está embarazado del mal, ese mal va a producir en usted el deseo incontenible, esto llamaremos concupiscencia, el deseo incontenible de hacer lo malo. Al final, por más de que yo lo piense, hasta el momento en que lo estoy planificando, pensando, no se ha ejecutado el pecado. Y cuando digo no se ha ejecutado, digo no se ha ejecutado físicamente, aunque para ciertos efectos espirituales el pensamiento puede ser pecado. Pero para efectos de esto de traer consecuencias, sí definitivamente va a tener usted que ejecutar ese pecado o esa tentación para poder tener un efecto. Y eso, ahí es donde entra en juego el tema de la decisión. Porque si yo decido hacer lo malo, en ese momento voy a empezar a enfrentar consecuencias de esa tentación. Pero a pesar de que yo pudiera estar pensando en algo malo, pero nunca lo ejecuto, no tendré que enfrentar las consecuencias de dicha tentación. Sino solamente en el ámbito espiritual, pero es algo muy fácil de arreglar porque usted simplemente le dice a Dios, perdóname, y ya Dios lo perdona. No hay trucos, no hay vías alternas, simplemente usted con decirle en su mente a Dios, Dios mío, perdóname por lo que acabo de pensar, Dios simplemente lo perdona. Definitivamente, entonces la tentación es algo que va a estar relacionado a dos entes. Uno, el primer ente, usted. Dos, el segundo ente, los demonios o espíritus inmundos. Al final, usted tendrá que decidir. No sé si usted se recuerda de esas comiquitas donde había un angelito en el hombro de la persona y un diablillo en el hombro aquí en el hombro de la misma persona. Al final, la caricatura decidía a quién obedecer. En el siguiente segmento voy a seguir hablando acerca de este tema, pero antes quiero recordarles que Transporte Tricar te lo trae y te lo lleva a toda Venezuela. Es un transporte que es puntual, excelente servicio y puedes trasladar tu mudanza, tu mercancía y simplemente relajarte porque es gente profesional que va a llevar tu mercancía a salvo a su lugar de destino. Por eso tienes que contar con los profesionales. Transporte Tricar te lo trae y te lo lleva en toda Venezuela. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y sé que ustedes se lo están disfrutando porque están aprendiendo hoy acerca de la tentación. La pregunta es, ¿Dios puede librarme de la tentación, pastor? Sí, Dios puede librarte de cualquier tentación. De por sí, en el Padre Nuestro, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice que orando digan, Padre, líbranos del mal o líbranos de la tentación. Y esto es interesante porque definitivamente Dios no está interesado en que tú seas tentado y no solamente eso, sino en que caigas en la tentación. A él no le conviene, no es parte de su voluntad, no es parte del trabajo que Dios quiere desarrollar. Sin embargo, una que otra vez es bueno vencer la tentación. Es decir, una que otra vez es necesario enfrentar de cara a la tentación. Te dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque ¿cómo pruebo definitivamente que yo soy un hijo de Dios? Si no puedo vencer ninguna tentación. Es allí donde, de alguna forma, es necesario que en algún punto yo sea tentado, bien sea por el mal, mi mal pensamiento, sea por la maldad que de repente está en mí, o por un espíritu inmundo, o por alguien que me induce, como ya lo habíamos mencionado. Pero es necesario porque me permite demostrar definitivamente que yo sí estoy hecho para esto y que tengo la capacidad de soportar ciertas tentaciones. Lo que usted debe saber de las tentaciones es que las tentaciones son divinas. Mire, no hay una tentación que usted diga, qué chimba esta tentación. Siempre la tentación, por eso su efecto es tentar.
porque nunca te lo presenta de una manera complicada, sino vamos a hablar de una tentación violenta. Alguien se está metiendo contigo, te está fastidiando, nada, te replica, se burla de ti, te la aplica, y etc. Y entonces llega un momento en que tú eres tentado a darle un trancazo, a darle un golpe, a herirlo, o a gritarle, a ofenderle, o a vengarte. Pero hubo algo dentro de ti que sintió placer en el momento de hacer lo que hiciste. El caso, por ejemplo, de la más común de las tentaciones, que es en el ámbito sexual. Bueno, nunca se te presenta, o sea, nunca se te va a presentar una tentación con algo que a ti no te gusta. Imagínense que usted sea un joven y se le presente una señora arrugada, vieja, fea, con un lunar de bruja aquí en la garganta, en la nariz. Usted no va a ser tentado por eso, usted no le gusta. Bueno, hay casos que sí, pero generalmente no. Y lo que trato de decir es que cuando se te va a presentar la tentación, se te va a presentar con alguien que te llame la atención, que su cuerpo te guste, que te despierte la pasión, que te avive el fuego. Lo que trato de decir es que las tentaciones, ninguna tentación es mala, pero otra de las cosas que usted debe saber de la tentación es que las tentaciones no prescriben. ¿Y qué es esto de prescribir? Que como yo vencí una tentación hoy, yo al vencerla nunca más voy a ser tentado con esa misma tentación. Eso es mentira. Porque eso sí ocurre con las pruebas. Las pruebas, una vez que usted pasa una prueba, cuando usted aprueba la materia de cálculo 1, matemática financiera, cuando usted aprueba física, usted no vuelve a repetir física, ya usted va a otra materia, pero ya usted aprobó. En cambio, la tentación no prescribe. La tentación, hoy eres tentado con dinero y mañana vuelves a ser tentado con dinero. Y si te descuidas el lunes, vuelves a ser tentado con dinero. Y hoy eres tentado sexualmente y dentro de 15 días puedes volverlo a hacer, o el siguiente día, o esa misma tarde. Porque la tentación no prescribe. Que yo haya vencido una vez en la tentación no quiere decir que siempre vaya a vencer la tentación. Y esto, a veces los cristianos, la gente, no lo entiende. Creen que bueno, ya vencí y esto nunca más se me va a presentar. Nunca más voy a volver a ser violento. Nunca más voy a mentir, nunca más voy a andar con otra mujer, nunca más me voy a volver avaro con el tema del dinero. La gente se equivoca porque creen que la tentación prescribe. Entonces, el hecho de que hayas sido tentado hoy con algo no quiere decir que no vayas a volver a ser tentado con eso en el futuro. Grábate eso, grábatelo. ¿Ok? No se te puede olvidar. Si se te olvida eso, vas a ir cayendo de tentación en tentación y eso va a ser una locura. El asunto entonces es, ¿cuál es la actitud que debo tener? Actitud que debo tener frente a la tentación. ¿Qué pasa cuando yo caigo en la tentación? ¿Cuáles son los sentimientos y emociones que pueden surgir en medio de esta situación? La primera, culpa. Cuando la mente no está cauterizada, y entiéndase, una mente quemada, una mente que, bueno, ya hizo queloide. Cuando mi mente no está cauterizada, yo suelo sentir culpa cuando hago algo malo. Pero la culpa no es un buen compañero para superar. La culpa tiene sus beneficios, porque la culpa no es del todo mala. Hay gente que dice, nunca puedes sentir culpa. No, eso es completamente erróneo, porque si yo no siento culpa en ciertas cosas que hago, jamás voy a tener la intención de corregir. Hay gente que dice, no puedes sentir culpa en ningún sentido. Es falso. Tienes que tener tus estados de culpa. ¿Por qué? Porque me permite reflexionar. Ahora, ¿cuándo la culpa se vuelve un problema? Cuando no deja de acusarme. Cuando se acuesta conmigo en mi cama, cuando se levanta conmigo, cuando va conmigo al baño, cuando mientras me estoy cepillando la tengo mirándome frente al espejo, donde me cepillo, diciéndome tú eres el culpable, hasta que me hace sentir miserable al punto de golpear mi autoestima y autoflagelarme, autodañarme, autoinfligirme daños. Eso está mal, porque los estados de culpa pueden llevar a estados depresivos. Y siempre que uno es tentado y después de que sale de esa
tentación, bien sea que venzas o fracases, puede estar presente la culpa, y el otro elemento que puede estar presente sin duda alguna es la frustración. Uno se frustra, uno dice, bueno, ahora, tanto luchar y morí ahogado, tanto nadar y me ahogué en la orilla. Así que en el siguiente segmento voy a ir ahondando acerca de la actitud y después voy a hablar de la aptitud que debemos tener frente a la situación de la tentación. Pero antes de irme, pues les quiero recordar que este programa está siendo patrocinado por Suministros Depomed 27, el lugar donde la salud es primero. Allí vas a encontrar en ese lugar todo el material médico descartable que necesitas. Y no solamente eso, sino también todo lo que requieres en cuanto a la terapia para la respiración en este tiempo que vivimos de COVID. Todo lo que necesitas está allí en Suministros Depomed 27, el lugar donde tu salud es primero. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. En el segmento anterior hablamos acerca de la actitud frente a la derrota, frente a haber caído en la tentación. Decíamos que la culpa y la frustración iban a estar presentes. Pero otra de las cosas que están allí y que es impresionante para quizás la gente que quiere hacer las cosas bien y se consigue con ese monstruo de la tentación que lo persigue, que lo acosa, es el deseo de dejar de luchar o rendirse. Es interesante porque cuando la tentación vence en tu vida es justamente cuando dejas de luchar. Mientras tú te mantienes en pie de lucha, le estás diciendo a la tentación, no voy a ceder. Y cuando no cedes, simplemente la tentación todavía no ha ganado. En este sentido, quiero que tú hagas una reflexión. Si hay algo que te está tentando y ha sido cíclico y siempre estás cayendo en lo mismo y cayendo en lo mismo, pues te hago este llamado de atención. Mira, no dejes de luchar. Mientras te mantengas en la lucha, mientras te mantengas en pie de batalla, todavía hay posibilidades de ser mejor persona. La tentación, recuerda, es un elemento que nace del propio corazón del hombre o que es inducido, como lo habíamos dicho al principio. Pero no dejes de luchar. Es importante que te mantengas allí. Otra de las cosas fuertes que ocurren es la futilidad. Eso es un sentimiento, diría yo, en donde la persona siente y dice, oye, ya no vale la pena. O sea, por más de que yo haga, es más, si lo hago, igual sale mal. Y si no lo hago, también sale mal. Bueno, me entrego, o sea, me da igual lo que pase. Eso es como amiga de la indiferencia, pero es futilidad, ya no vale la pena. Es como esa sensación de no vale la pena seguir luchando, porque al final termino haciendo lo malo. Y yo pienso que si la futilidad te está atacando, es tiempo de sobreponerte y decir no. Definitivamente no puedo dejarme embarcar por esto, ¿ok? Ahora, quiero hablar acerca de la aptitud que he recibido de parte de Dios para lidiar con la tentación. Lo primero es que debo saber que yo tengo a Dios de mi lado. Hay gente que piensa que porque cayó en una tentación, Dios se olvidó de él, o ya no lo ama, o ya Dios no lo quiere. No. Lo primero que usted tiene que eliminar es esa sensación. Esa sensación de que Dios no lo quiere, no lo aprueba, que no lo va a aceptar, que Dios nunca va a aceptar a una persona como usted. Elimine eso porque eso es basura. Dios no piensa así. Le voy a poner un caso. Sus hijos, ¿cuántas veces sus hijos le han fallado a usted? O le han mentido, o de repente le han contestado, o de repente no le han obedecido en una orden directa que usted le ha dado. Pero el hecho de que su hijo haya fallado voluntariamente o involuntariamente no quiere decir que deje de ser su hijo. Usted lo sigue amando, lo sigue queriendo, usted lo sigue consintiendo. ¿Por qué? Porque más allá del error está el vínculo. Yo quiero que usted entienda que para Dios no es importante si usted cae o no cae en la tentación. Él quiere que no caigas en la tentación. Pero si llegases a caer, no quiere decir que Dios te va a execrar, te va a eliminar de su lista de hijos. No.
Definitivamente no. Es un error donde muchas personas caen porque no entienden el corazón de Dios. Imagínense Jesús cuando aquella mujer es sorprendida en un acto lascivo. Un acto donde ella simplemente la consiguieron con otro hombre. Y la traen ante donde estaba Jesús y la van a apedrear. Y bueno, sabemos el contexto de la historia, que nadie la apedreó, pero al final Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Y ella dice, no hay ninguno, se han ido todos. Y me imagino que se queda esperando el veredicto de Jesús. Me imagino, bueno, a lo mejor aunque sea una piedrita, me da una cachetadita, un cocotazo, un cascazo, una patada en la rodilla, algo. Pero Jesús no responde como ella esperaba. Él le dice, bueno, ni yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Es decir, vete y no sigas cayendo en la tentación. Dios quiere que te vayas y no sigas cayendo en la tentación. Y esto de irte es, deja atrás lo que hiciste, no te enganches. No te enganches con que pequé, ay, no, caí en la tentación, ay, qué chimbo, ay, qué malo. No, ya, olvídalo, pídele perdón a Dios, vete y no peques más. Y pastor, ¿qué pasa si vuelvo a pecar? Vuelves a pedir perdón. O sea que usted está diciendo que yo puedo jugar con la gracia. El que juega con la gracia es aquella persona que hace lo malo a conciencia y dice, igualito Dios me va a perdonar. Pero vemos personas que decimos, yo no quería hacer esto y terminé haciendo esto, qué triste me siento. En ese punto, Dios es el que conoce los corazones. Pero te voy a dar una palabra. Si aún tu conciencia y tu corazón te juzgara, más grande que nuestra conciencia y que nuestro corazón, es Dios el que conoce todos los corazones. Así que, entiende, Dios no te juzga, simplemente Dios me entiende como ser humano. ¿Cómo venzo la tentación? Te voy a dar 3 claves rápidas. Primero, evita exponerte a la tentación. Si tú sabes que algo te está tentando, no te acerques a eso. Ramón, Carmen, Pedro, aléjate. Porque si eso te está generando tentación, si eso te atrae para hacer lo malo, simplemente aléjate. ¿Qué tan difícil puede ser? Número 2, reconoce que tienes una debilidad. Hay gente que dice, no, yo puedo soportar eso. Yo puedo estar en una casa con una mujer y solos y no va a pasar nada porque yo soy una persona íntegra. Eso es mentira. Reconoce tus propias debilidades. Tienes que aprender que si tú tienes cierta debilidad, pues no te expongas a esa debilidad. Reconócela. Y número 3, reconoce tus limitaciones. Es decir, cuando sé que tengo una debilidad, sé hasta dónde puedo llegar. Hay gente que no tiene límites. Hay gente que de repente su tentación es que pecan por la boca, quizás por lo que dicen, por la forma como dicen. Pero entonces, en vez de reconocer que tiene una limitación y ponerle una limitación a su boca, entonces no marca la línea divisora entre lo que dice y lo que está pasando. Entonces, vivo cayendo, ¿no? Voy a hablar de un límite. Si yo sé que mi problema es con las mujeres o con los hombres o con robar, vamos a poner el caso de las mujeres que es el más fácil y el que cabe más acá. Entonces, en vez de yo tratar a las mujeres con respeto, no tengo limitaciones. ¿No? Yo simplemente a todas, hola mi amor, mi muñeca, mi niña, mi divina, hola, ¿cómo está, mamacita linda? Entonces, óchale, por favor, tienes que tener una limitante a algo que te diga a ti, mira, hasta aquí llego yo, porque yo sé, me conozco y sé que tengo una condición en mi vida. Al final, estos son mis consejos para todos ustedes que, bueno, están siendo tentados día a día. Hemos llegado prácticamente al final de este programa, pero antes quiero recordarles que Corporación Bracho Ibarra va creciendo contigo, brindándote lo ideal. Si estás instalando tu negocio o ya lo tienes instalado y necesitas la mercancía necesaria para surtirlo, pues te tenemos la solución. En Corporación Bracho Ibarra, tú puedes conseguir toda la mercancía que necesitas, pero no solamente eso, te dan días de crédito. No obstante, te despachan entre 24 y 48 horas y es verdad, sí funciona, pero además hay un plus. Te ponen el servicio de merchandising en tu negocio para publicitarte, para ayudarte a crecer. Porque en Corporación Bracho Ibarra, ellos van creciendo contigo, brindándote lo ideal siempre. Gracias por estar aquí en este programa. Quiero recordarles a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que ven en pantalla. Además, pueden ingresar en nuestra página web www.ministeriovpi.com y allí están esos números también de cuenta donde usted, si gusta, quiere hacer una donación a esta iglesia, en donde con mucho cariño trabajamos para todos ustedes, pues hágalo si de verdad su corazón está alegre. De otra manera,
no lo vaya a hacer para que no pierda su dinero. Recuerde, Dios bendice solo al dador alegre. Hemos llegado al final. Nos despedimos. Bye.